Las tradiciones son consideradas tesoros vivos que emanan de las diversas expresiones de nuestros pueblos. Son costumbres, ritos y usos sociales que implican una serie de valores y normas de conducta. Se transmiten de una generación a otra, creando así un vínculo a través del tiempo que dota de pertenencia e identidad a las personas que forman parte de una sociedad o en distintos grupos. México cuenta con 7 patrimonios culturales, y estas tradiciones están inscritas en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Negro, llorona, negro, pero... Actualmente existe un debate incluso teórico entre las contraposiciones que existen de lo moderno y lo tradicional, de cómo se están moviendo en un punto donde pareciera que no se pueden distinguir. Vamos a hablar acerca de eso con nuestros invitados Ale y Pablo. Muchas gracias que vinieron hoy con nosotros. Gracias, Mariana. Y con nuestro público. Muchas gracias, chicos. La primera pregunta muchos de ahora sí hicieron ruido. Lo que me gustaría preguntarles es a ustedes, ¿cómo se definen como mexicano? ¿Qué les identifica? Uy, pues es que creo que es una pregunta bastante fuerte, ¿no? Sí. Y no puede ir en un solo sentido. Hace rato estábamos platicando que posiblemente no sé si identificarnos como mexicanos sería el primer punto. En México, tal vez en el extranjero sí. Hola, soy Alex, soy mexicano. Con todo lo que eso puede implicar en el imaginario del otro. Pero más bien, yo también consideraría como... Me identifico en principio, bueno, como varón, ¿no? O quién sabe. O te irías a otras consideraciones. ¿Quién sabe? Mira otras consideraciones, pero también, bueno, podría decir también, como hace rato lo decía aquí Pablo, que pues yo me considero en principio tlaxcalteca. O sea, soy un hombre de Tlaxcala. Ok. ¿Tú, Pablo? Yo también coincido en eso, ¿no? Creo que dependiendo del espacio en el que nos encontremos, ¿no? Y quien nos esté preguntando qué eres, nosotros le vamos a contestar, ¿no? O sea, sí. Eso, ¿no? Como la identidad no es una cosa completamente fija, sino es algo que cambia de acuerdo con quién estés y en dónde te encuentres. Y si yo personalmente creo que en México, antes de decir que soy mexicano, diría que soy oaxaqueño, ¿no? Entonces ahí como de Oaxaca, pero de tal parte, ¿no? Como, y vives en Ciudad de México. Exacto, ¿no? O sea, pero eso, o sea, creo que personalmente hay como algo que me identifica más allá del general mexicano, porque es muy general, ¿no? Claro. O sea, como en el mexicano entra, o sea, puedes entrar como de mexicano, te van a asociar como con el son jarocho, con los charros, con el tequila, con el mezcal, pero no necesariamente esa es parte de tu identidad. Como claro, yo inicio con esta pregunta porque es interesante. Pensar que cultura, identidad y tradiciones son términos muy ambiguos y polisémicos que van a depender de en dónde se usen y quién los use y para qué, ¿no? Acá, por ejemplo, podríamos pensar en los estereotipos también del mexicano, porque se te viene de inmediato la imagen del charro, el sombrero, el tequila, ¿no? ¿Qué otro estereotipo hay sobre los mexicanos? El indio. El indio. Esa es una muy buena. Sí. Y que siempre está presente, ¿no? Como lo mexicano. Prehispánico. Sí. Exacto. Las playas. ¿No? Ahora que acaba de pasar Día de Muertos, ¿por qué ustedes creen que el mexicano se siente tan identificado con esta tradición que representa el culto al muerto? Bueno, para empezar ha sido como una de las caras con las que nos presentamos al exterior, ¿no? Y como que se ha vuelto parte de esta máscara hegemónica de lo que significa ser el mexicano, ¿no? O sea, el mexicano se constituye a partir de fechas específicas, ¿no? El Día de la Independencia, el Día de la Revolución y el Día de Muertos, ¿no? Entonces yo creo que si reivindicamos tanto esta parte, sí es por un legado histórico que tenemos, ¿no? Como generacional, pero también porque quizá de alguna manera es lo que nos dicen que debemos de seguir reproduciendo como, o sea, como tradición, ¿no? Como cosa introyectada, voluntad y no voluntad, ¿no? Okay. Diría yo. Yo ahí estaría parcialmente de acuerdo. Okay. Me parece que la festividad de Día de Muertos, claro que depende de la región en donde se esté llevando a cabo. Una cosa es el Día de Muertos en Michoacán, otra tal vez en Oaxaca, tal vez otra totalmente ajena en el norte de la República. Pero, por ejemplo, a mí me parece que es muy importante y es muy sabrosa esta celebración, porque tiene demasiados colores. O sea, la flor del cempasúchil es absolutamente llamativa. Estos colores amarillos o naranjas, ¿no? Que contrastan mucho con ya la iluminación que te puede dar la noche, claro. Con lo que te pueden dar las velas en una ofrenda. Ahora, es llamativo por eso, por el sentido de cómo se celebra a partir de conmemorar la memoria de los antepasados. Entonces, es una celebración que tiene que ver mucho con el amor, que tiene que ver con lo que se dice o se
manifiesta como algo absolutamente particular en el pasado familiar, algo que te adscribe a un grupo familiar, que te adscribe también a un grupo social determinado o a un estado de la república, ¿no? Pero ahí es donde yo pensaría, y con esta nueva película que salió de Coco, ¿ustedes vieron Coco? Sí. Sí, está bonita. La verdad tiene un mensaje sentimental que sí te toca y es muy padre. La familia, exacto. Sí. Mucha vistosidad en cuanto a los colores, la simbología que representa, ¿no? Pero cuando llegamos a un mundo globalizado donde todo se está mezclando, ¿se presentaría como una tradición propia mexicana o ya se está como siendo inmersa en el resto del mundo? O sea, es propia mexicana, Sí. pero ya entra como en esta lógica de, pues vamos a vender esta imagen que tenemos, ¿no? Regresando un poco a lo anterior que decías, es justo eso, ¿no? Pensar que quizá el Día de Muertos es un poco embellecer nuestra cotidianidad y aprovechar ciertas festividades para darle un color quizá a lo gris que puede resultar la vida en, o sea, en muchos lados, ¿no? Y decir, bueno, la muerte no es tan mala. O sea, podemos embellecer lo que ya no está. Que te maten O sea, es lo malo y lo feo, pero que o sea, mueras no es mal. Pero, o sea, es como esa catarsis que puede hacer quizá el mexicano, ¿no? Como decir, vamos a embellecer y vamos a recordar esto, ¿no? Vamos a recordar a los muertos siempre lo bueno que fueron. Entonces sí, también es como una fecha donde actualizas precisamente tu identidad como familia tal, perteneciente a tal lugar, ¿no? También eso es una función de la tradición, ¿no? Como recordarte quién eres. Claro. Para mí es muy importante recordar, por ejemplo, el Día de Muertos, como se hacía en mi casa con mi abuela en Tlaxcala. O sea, en mi casa, no sé, mi abuela no se ponía a glorificar y a santificar a los muertos, sino que todo el tiempo era, digamos, consentirlos con sus propios vicios. Entonces, por ejemplo, en la ofrenda había puros, o había tequila, o les bañaba el pan con tequila, o se los sopeaba, o había un guiso en particular que se hacía porque a la tía abuela tal le gustaba. Entonces, pero además también está esta flor del diente de león que es con esos tonos púrpura. O sea, el sentido del altar de muertos tiene que ver mucho con el recuerdo, pero también con traer a cuenta a una celebración a quienes ya no están. Eso me parece de manera muy bella, ¿no? Y el hecho de que estén las fotografías o que estén pequeños, una suerte de relicarios u objetos que pertenecieron a esa persona. Cuando se hace en casa, cuando se hace en los cementerios o en los panteones, tiene otra parafernalia que tiene que ver más con las velas, con ir a limpiar la tumba, que tiene con un poco el cuidado de a quienes ya no puedes cuidar, de mantener y traer a cuenta a quienes ya no están. La memoria, ¿no? Chicos, Así es. acá ustedes siguen la tradición de Día de Muertos. ¿Y qué hacen? Poner la ofrenda. ¿La ofrenda? ¿No se disfrazan? Porque ese es el cruce del que podemos ver con Ay, ya sí, celebrar el sí. Halloween, ¿no? ¿Ustedes se disfrazan? Sí. ¿Qué día? No, yo no. Todos los días que haya fiestas. Es una fiesta de disfraces. O sea, que Bueno, viene, sí. viene todo octubre y quizá los mediados de noviembre, ¿no? Es toda esa festividad. Ahora, ¿por qué hablamos entonces, ya viendo este ejemplo del Halloween, Día de Muertos, de rescatar las tradiciones? ¿Qué es lo que está en riesgo si se pierde la identidad del Día de Muertos? Ay. A mí me molesta a veces la noción de rescate, ¿Por qué? porque parecería que están en el borde del precipicio a punto de caerse y de no volver jamás. Como la vaquita marina. Algo así, como que están en este peligro de extinción, que sí lo están, pero también tendríamos que pensar un poco en salvaguardar la memoria a través de estos actos que son absolutamente simbólicos y afectivos. Y para que una tradición o una costumbre tenga sentido, tiene que tener un anclaje con el presente, Claro. aunque se articule con esos elementos del pasado, que puede ser remoto o no. Que se vaya actualizando, ¿no? Exacto. Pero en esta actualización hay una serie de tensiones que pueden complicar, digamos, este elemento distintivo o representativo. O esencial, ¿no? Como Yo estoy en contra de la esencia, Ajá, pero que justo se apuesta sí. mucho a conservar en la esencia tal cual Claro. las cosas, ¿no? O sea, como que le tenemos miedo a que se pierda tal cual es la tradición, Claro. pero vaya, es como quizá, no sé, no quiero sonar naturalista, pero que las cosas se vayan como renovando, es completamente, o sea, somos seres sociales, ¿no? Nos vamos actualizando, ya con día en ese momento podemos actualizar las tradiciones, involucrar nuevos elementos sin que eso signifique Sí. perderlos para siempre, ¿no? Claro. O sea, el riesgo que habría, si es que lo podemos llamar un riesgo, es que
quizá los grupos sociales se vayan, ¿no? Como estos lazos de solidaridad que se crean, se vayan afectando y como de alguna manera como que se vayan difuminando en el tiempo y el espacio, ¿no? O sea, yo creo que en tanto elemento cultural, la cultura forma parte de la historia, ¿no? Y si los sujetos no siguen haciendo su propia historia como individuos, no van a seguir haciendo la historia de su cultura y al mismo tiempo la historia de sus sociedades, ¿no? Entonces es el riesgo un poco que se pierda. Ya no va a haber la historia de una tradición en Oaxaca si esa tradición se va perdiendo. Claro. O sea, va a quedar como algún día existió, pero ahora ya no, como, bueno, Ya algo no es más en el así. baúl de los recuerdos y el Y rumbo. sí, también hay otro, perdón, No, sí. pero también hay otro peligro, que si aplicas solo el criterio de la esencia pura, absoluta, entonces entramos en una contradicción en los tiempos en los que vivimos. ¿Por qué? Porque el sujeto ya no está participando. Es lo que le sucede a ciertas piezas de museo, ¿no? De los museos etnográficos, por decirte un ejemplo, los tótems en las tribus canadienses. Estos pueblos canadienses que tenían esos tótems y que tenían un sentido simbólico, religioso, qué sé yo, y cuando se van a un museo por el sentido de preservar y rescatarlos del olvido y ya no participan, después hubo estas políticas de restitución del patrimonio y entonces cuando se las devolvieron a los pueblos de donde las habían extraído, pues estas personas ya no sabían qué eran, ¿no? Entonces también puede haber esto otro. Podemos platicar más adelante justo acerca de esta idea de los museos, el museo tradicional de tal, ¿no? Pero vamos a quedarnos aquí. Chicos, vayan pensando si tienen alguna pregunta. Vámonos a corte y regresando la hacemos, ¿les parece? ¿Nos parece? Quédense entonces. Transculturalización. Es el proceso de enriquecimiento cultural que resulta de la convivencia entre grupos o individuos de diferentes culturas. Sin embargo, este término se utiliza para denotar la sustitución o imposición de elementos culturales de un grupo a otro. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. La importancia de la tradición en el mundo actual, que mantiene su vigencia y es justamente este vínculo del pasado con lo que pasa en el presente y la visión que tenemos de ir hacia el futuro. Es algo muy interesante y este término de la transculturalización, creo que yo tengo muchos problemas con él por esta onda de que sí, a lo mejor se enriquece cuando están en contacto, pero también van perdiendo ciertos elementos, ¿no? Sí. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta interacción que se da? Te toca porque eres sociólogo. A ver, mijito, tú que eres sociólogo. Resuelven ese dilema. Pues lo decíamos hace unos momentos, ¿no? Creo que esa interacción entre culturas, pues tratar de detenerlas nunca va a ser posible, ¿no? Claro. O sea, somos como, no vivimos aislados, siempre estamos en contacto, ¿no? Como intercambio monetario, intercambio cultural y nosotros como que nos vamos de alguna manera impregnando de la imagen del otro que está frente a nosotros. O sea, creo que quizá hay un problema cuando esa apropiación de elementos se hace en un sentido de convertirlo en una mercancía cuando el significado no tiene... O sea, no es su significado exactamente. original. De esto que ocurrió recientemente con Cerveza Indio, de sacar la campaña, ¿ustedes la vieron? La que decía, ¿no? Pinche indio, perdón, fi indio, orgullosamente, ¿no? Sí. Y los que salían modelándolo era de otras nacionalidades. No, gente blanca, ¿no? Gente blanca, exacto. Entonces, esta apropiación, hablando meramente de las tradiciones, no es una tradición ser indio, sería algo muy tonto de decir, pero sí son símbolos que pueden dotar de identidad también y que están siendo apropiados por otras personas. La apropiación existe desde que la humanidad tiene conciencia del otro. Claro que en el contexto actual, diríamos, el grave problema del discurso publicitario es que está vacío de sentido. O sea, el gran interés es vender un producto. Entonces, pero vender un producto con las pautas con las que siempre se han vendido los productos. Es decir, con una persona que tiene cierto perfil, que puede ser aspiracional, que tiene un look comercial, que tiene tal arquetipo y estereotipo. Entonces, lo que hace es vender ya nada más el concepto o la marca. Sin embargo, el mensaje en específico de esa campaña publicitaria a lo que alude es a una absoluta exotización del concepto de indio en México, ¿no?
Entonces el indio en México es exótico, puede ser sexy. Y vende. Y vende, ¿no? Y no me importa de dónde soy, ni cómo me veo, ni nada, pero yo me asumo indio porque tomo esta cerveza. Exacto. Entonces, así de vacío está. Sí, es como lo que estamos platicando ahorita, ¿no? O sea, despojas del significado original, el elemento, y el significado ahora es quiero dinero, ¿no? O sea, quiero vender a través de esto. O sea, es el único significado que tienes, ¿no? O sea, que está bien, ¿no? Lo que tú dices, el intercambio está desde que la humanidad existe. Sí. Es que es aborrecible, pero ahora son es una prácticas. lógica diferente, ¿no? Exacto, O sea, es una que lógica está inmersa también en esta idea de que antes, por ejemplo, la idea de las artesanías o de estos símbolos que dotaban de identidad una tradición, se producen en masa y entonces venden más. Y bueno, vamos a quedarnos ahorita aquí. Espero que sí las cachemos una. Uy, no. Uy. La comparten, no es cierto. Producer, dame 2 segundos, hay que arreglar esto. Yo voy. Ponle corte comercial. Ahora sí, si pueden hacer un corte donde se vea que sí la caché, muchas gracias. Chicos, les voy a dar estas porque... Unas paletitas. Paletitas se pueden ver, tiene palomita y tache. Lo que van a hacer es que yo les voy a dar una serie de nombres en los cuales ustedes me van a decir si se sienten identificados y participan de esta tradición. Y después regresamos a platicar. Chicos, ¿también ustedes acá están listos? Para que me digan, ¿va? Vale. La primera es Navidad. Sí, bueno, vamos a sacar aquí sus fotos de ellos pero en el árbol de Navidad. ¿Qué hacemos? O sea, los obsequios son fundamentales. La participación en la pastorela, ¿no? La comida en Exacto. Navidad es muy importante. La comida, otra tradición. Pero Otra. bueno, ¿qué le ponen a la guelaguetza? Intermedio, ¿no? Yo no. Tú, ok, y ahorita nos vas a decir por qué es intermedio. El Día de la Virgen. ¿Qué día es Día de la Virgen? 12 de 12 de diciembre. diciembre, ok. El Día de Reyes, o de los Santos Reyes a Totalmente. nuestros amigos en provincia. Reyes Magos. Reyes Magos. Mejor magos que santos. Porque más regalos, exacto. Al Día de Muertos, Total. las posadas, los chinelos. En mi pueblo se llaman, no se llaman chinelos, se les llama huehues, entonces sí. A los huevos sí, a los chinelos. Ok. Al payaso de rodeo como tradición en las fiestas mexicanas. Es que es una tradición muy ¿Sí lo divertida bailan? de bodas, sí. ¿Cómo no? Ok. Al pozole del 15 de septiembre. Uy, No. total. No, ok. Estoy en contra. Este es muy interesante. A las religiones o religión en México. No, agnóstico. ¿No? Ok. A la charrería. Sí. A que tronemos cohetes el 15 de septiembre en la Navidad y en la boda de tu tía. No, pobres No. perritos, ¿no? Ya. No, pobre del basta. mundo. Pobre del mundo, nos vamos a Pobre morir. los rumores. Y finalmente a los tamales el día de la Candelaria. Ah, sí. Total, claro. O sea, antiguadalupano, pero tamalero, Sí, ¿no? claro. Es que la comida es más importante. Esa es otra. Es que hay bueno. que ir, o sea, justo hay que ir más allá de la palabra Día de la Virgen, Guelaguetza. O sea, hay que ir las consecuencias sociales Claro. que esto genera. O sea, ¿sabes? Puede ser no la Guelaguetza, ¿no? O sea, es como punto intermedio para mí porque pues, tiene ya un sentido comercial, se hizo en una etapa, ¿no? Para reivindicar el indigenismo, pero de alguna manera socialmente tiene unas consecuencias que no, o sea, que nosotros no vemos a primera vista. O sea, Exacto. que es como cohesionar, o sea, es muy importante, yo creo, esos lazos de solidaridad que se fortalezcan. Se fortalece echándose la cena el 24, tienes El vínculos recalentado. tienes La tradición. vínculos con tus papás cuando te regalan, ¿no? Te dan los regalos el Día de Reyes, ¿no? Como Exacto. que, No, los reyes son los regalos. perdón, sí es cierto, los papás. Córtenle no son ahí los esa reyes. parte. No, no, no. Muchos niños salieron afectados de este programa, pero bueno. ¿Qué implica cuando hablamos de todo este sentido que ya se le da? Que hay mucho desconocimiento de otras tradiciones, costumbres y usos sociales en el resto del país, algo que tú mencionabas al principio. México es un país muy grande y muy rico en ese tipo de cosas, pero queda también invisibilizado ante las que acaparan, como Día de Muertos, Navidad, hay otras más que no conocemos. ¿De quién es la responsabilidad entonces de que esto se actualice y de que no se pierda? Yo diría que de las propias comunidades. Suena terrible decirlo así, y suena muy frío, pero no. Un asunto
para que podamos entender la dimensión de lo tradicional en México, tiene que ver con la diversidad y la representatividad que tienen en ciertas regiones culturales o en ciertos estados o incluso comunidades. Sí puede ser responsabilidad de las comunidades, pero también en el sentido de transmitirlo, es decir, de hacer comunidad, de que el abuelo esté con el nieto, de que la madre participe con las hermanas, de que los hermanos les corresponde una tarea en específico, de que al vecino y a la vecina también. No sé, hay un juego de roles ahí que justo hacen sentido a partir de lo comunitario. Lo otro también es, por supuesto que hay un saber clasificatorio y absolutamente científico que nos ha ayudado a reconocer cuáles son las expresiones, cuáles son los textiles, cuáles son los modos de hablar, Claro. cuáles son las leyendas. Es decir, hay un crisol de tradiciones, narraciones orales, festividades y celebraciones que si bien podemos desconocer porque estamos en la Ciudad de México, porque estamos en Oaxaca, porque estamos en la península de Yucatán, no implica que tengamos que negar su existencia en otros lugares de México y del mundo. Sí es responsabilidad de lo comunitario, por supuesto, pero también tiene que ser una responsabilidad tal vez de Estado, pero también tal vez de instituciones, también tal vez de académicos, también tal vez incluso de grupos de jóvenes que estén interesados en el propio país. Sí, yo creo que, o sea, si hay una responsabilidad por parte que no es de la comunidad, yo creo que es una responsabilidad de la academia, ¿no? Ok. O sea, como eso, como científicos sociales, ¿no? Como historiador, recuperas tú la historia de esos pueblos, ¿no? O sea que nosotros, de alguna manera, privilegiados o no, tenemos más acceso a saber qué otras tradiciones o costumbres hay en otros estados, y creo que sería injusto desde nuestra posición como academia, ¿no? Como próximos académicos o actuales académicos, no rescatar como esas costumbres. Obviamente sí hay como esa responsabilidad mayor en las comunidades, pero yo creo que ahí entraría también una parte del Estado, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué Claro. las tradiciones se van perdiendo? Porque los habitantes tienen que salir de sus comunidades. ¿Por qué? Por una cuestión de desigualdad económica. Claro. Entonces es como, bueno, si el Estado puede por ahí generar un proyecto, ¿no? Algo de desarrollo comunitario para que sus habitantes no salgan, lo podemos hacer, Y ¿no? también de, por ejemplo, ser justos cuando se hace la comercialización, por ejemplo, de las artesanías, que si gastas 1,000 pesos o no sé cuánto cuesten unos tenis Adidas que traen un diseño que hicieron, se lo copiaron, exacto, a los huicholes, pero vas a un mercadito y le dices, ay, no, déjemelo más barato, ¿no? El regateo es pésimo. Es pésimo, sí. Pero ahí tendría que ver incluso como, por ejemplo, con lo de la campaña que hablábamos hace un segmento antes, ¿no? O sea, ¿qué hizo esa campaña? Lo que hizo fue despojarnos de la posibilidad de pensar en el concepto de indio. Claro. Desvalorizarlo, ¿no? Entonces, cuando es un adjetivo absolutamente denostativo, segregacionista y racista, ¿no? Entonces, pero también ahí estamos acostumbrados justo a que en el mercado, con los propios productores, con los propios artesanos, decir, pues como son humildes les puedo regatear. Entonces hay que cambiar la óptica. Aunque hay otros programas que debo decir que también que son impulsados por el Estado desde la Secretaría de Turismo, con esos fines, que son responsables de la homogeneización cultural, como Claro. por ejemplo el programa de Pueblos Mágicos, Ah, sí. que, o sea, lo que hace es que te convierte todo en un pueblo mexicano muy a la manera de Coco, y entonces ya todo es lo mismo, ¿no? Sí, y cierta esos son los peligros de cuando el gentrificación. Estado se hace completamente cargo y la comunidad no. O sea, sí, o sea, que haya un vínculo entre Estado y comunidad, Sí. pero siempre priorizando que los beneficios sean directamente a los pobladores, y no solamente beneficios económicos, sino beneficios simbólicos. A ver, Así vamos es. a desarrollar un proyecto de pueblo mágico, sí, pero también vamos a trabajar con la comunidad para que haga un proyecto de seguir como reivindicando esa identidad como más allá de pueblo mágico, porque antes de ser llamados pueblo mágico se llamaban de otra manera, para que podamos como, y esa es la ganancia en términos simbólicos, así los jóvenes se van a sentir identificados con su comunidad y a lo mejor ya no van a emigrar, sino van a saber que su comunidad también tiene como ese potencial como de posicionarse frente. Claro, que no es solo Frente a algo los muy demás. bonito y que está padre de rescatar, sino creo que la palabra que podríamos emplear sería la defensa de todas estas tradiciones, lejos de rescatarlas, que se respete sus símbolos, todo lo que representa, a la par de lo que podrían estar generando, ¿no? Chicos del público, ¿tienen alguna pregunta? Ya casi nos vamos.
Pero estaban muy prendidos hace rato ya, ¿no? Añadiría lo que acabas de decir, no solo la defensa, sino también darlos a conocer. Claro. Ok. Porque si no lo comunicas y si no lo transmites, entonces es lo que sucede en casa, ¿no? Se te van olvidando las historias de los ancestros y las maneras en las cuales se hizo tal o cual guisado. Entonces, O eso sea, y también. comunicarlo y también una campaña de sensibilización, creo Sí. yo, para que esa recepción sea Total. positiva, ¿no? Les cuentas que en Oaxaca hay, ¿no? Las bodas, ¿no? Que les regalas un ropero y una Les pegas billetes vajilla en- y cosas así. Y Sí, que hace la, papeleros. o sea, justo es como, o sea, qué chistoso, ¿no? Pero es como, no es chistoso, es como, o sea, Es parte de lo que cómo te la hace comunidad la acoge a un nuevo comunidad, matrimonio, por exacto. ejemplo. Exacto. Pues Sí. bueno, y también, bueno, ya nos quedamos sin tiempo, pero les agradezco mucho parte todo dos. lo que... Parte 2, después Sí, vamos a por hacer favor. después las post-tradiciones Muy bien. modernillas, ¿no? Venga. Muchas gracias, chicos, por todo Gracias lo que a ti, nos Mariana. compartieron. Gracias a ti, Chicos de gracias. nuestro público, muchas gracias, aunque Gracias. no les toca su rosca de muerto por no haber Hay que tener tache. participado. Sí, ¿qué onda, Su público? pan de muerto. ¿Y al programa qué le dan? Al programa le damos total. Muchas Sí. gracias. Estuvo muy bien. Ya nada Muchas más, gracias. como última recomendación, para que no se pierdan las tradiciones, bájenle al mame del pan dulce, por favor, y que mantel, rosca de muerto y no sé qué tantas cosas están haciendo. Manteconcha. Ya no está padre. Es el ya, por post-pan. favor. El post-pan, exacto. Post- Y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias, público. Estuvo muy Gracias. bueno. Muchas gracias. Mis Gracias. amores, México lindo y que